Francia Márquez en la primera línea de Cali y en el FARC de las FARC. De las manifestaciones en Cali y a la toma insurgente en Puerto Rellena, se sabe, según las autoridades, que se trató de una estrategia de desestabilización y de guerra urbana financiada por el ELN. Esa es la información oficial en Fiscalía General y Policía Nacional. El lugar denominado Puerto Resistencia se convirtió en la cuna del terrorismo urbano en 2021. Allí estuvo Francia Márquez, en primera línea, con los encapuchados, que impusieron la ley del terror, en la capital del Valle del Cauca. El expediente publica fotos poco conocidas para la opinión pública donde aparecen la hoy candidata a la vicepresidencia y los encapuchados en Puerto Rellena. Su presencia en ese lugar junto a las primeras líneas tenía mucho sentido. Francia Márquez ha cautivado a los sectores más radicales de la izquierda, incluso de aquellos que nunca votarían por Petro por considerarlo un capitalista. Francia Márquez lo ha hecho notar no solo en la campaña sino en su recorrido político. Su carácter contestatario lo formó en la marcha patriótica bajo el ala de Piedad Córdoba. Francia fue una líder destacada de ese movimiento, que nació como una de las primeras expresiones políticas de las FARC. Luego se diseminó y sus integrantes terminaron en movimientos como el Congreso de los Pueblos. La hoy candidata a la vicepresidencia se formó en ese ambiente revolucionario. En Suárez, Cauca, hay quienes recuerdan su cercanía con Luis Eliezer Ruedas, más conocido como alias Matías Aldecoa, quien fuera jefe del ala política del Comando Conjunto de Occidente. Francia Márquez no podría negar su relación política con alias Aldecoa. Su activismo político en Suárez, Cauca coincide en varios aspectos con la agenda ideológica de las FARC, persecución radical contra la minería legal y la agitación con gritos de guerra contra quienes ella llama paramilitares y señala. Algo similar ocurrió con la candidata al Consejo Karina García, quien terminó asesinada en 2019 por alias Mayimbu luego de los señalamientos de Francia Márquez en su contra. Alguien odiaba demasiado a Karina García. Francia Márquez ha denunciado paramilitares en Suárez, Cauca, pero nunca habla de las FARC, mucho menos de Leider Juani Noscue, alias Mayimbu, presunto responsable del asesinato de la candidata Karina García en 2019. Aunque no hay ninguna evidencia sólida que vincule directamente a Francia Márquez con las FARC, su agenda ideológica es la misma y su militancia en las primeras líneas refleja fielmente su agenda política. David Fernández Soler es primera línea que se unió a las FARC. Tiene fotos con varias figuras del pacto histórico. Es primera línea que se unió a las disidencias de Iván Mordisco, posaba junto al presidente, la vicepresidenta y senadores petristas. El joven, quien era consejero de juventudes de la localidad de Kennedy, participó en el evento en el que reapareció el líder guerrillero. Por la defensa de Francia Márquez a la primera línea, resurgió la historia de David Steven Fernández Soler, un reconocido integrante del grupo que terminó integrándose a las filas de las disidencias de Iván Mordisco, el sanguinario jefe del ahora considerado Estado Mayor Central de las FARC. Antes de su entrada a la insurgencia, el joven posó junto al ahora presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta y reconocidos senadores del pacto histórico. Fernández Soler, quien en el momento era consejero de juventud de la localidad de Kennedy, en Bogotá, fue reportado como desaparecido por su familia el pasado 26 de noviembre de 2022. Líderes de la comunidad, concejales y congresistas del petrismo pidieron investigar su desaparición forzosa y pistas sobre su paradero. Contexto: joven de la primera línea que había sido reportado como desaparecido reapareció en video anunciando que hace parte de las disidencias de las FARC. ¿Sorpresa? A las 10 de la noche, el joven se comunicó con su madre para avisarle que le había enviado un dinero a su padre, que estaba tomando unas cervezas y que pronto regresaría a casa. Desde ese momento,
Su familia no volvió a tener conocimiento de su paradero. De las informaciones recibidas se concluye que David fue sacado fuera de la ciudad, con destino al Caquetá, se lee en el aviso de su desaparición. Sin embargo, poco después reapareció uniformado y portando un intimidante fusil, con una sonrisa en el rostro. Por medio de un video, Fernández Soler anunció que se une a las disidencias de las FARC por persecuciones en su contra a raíz de su participación en la primera línea. Este joven, consejero de juventud, acaba de tomar una nefasta decisión, irse a la guerrilla. No, jóvenes. Las armas nunca serán el camino. Al parecer están reclutando más jóvenes. No acepten, por favor. La violencia no es la salida. Confíen en la justicia y en el cambio. En el video, Fernández dijo que es la única salida posible para las transformaciones estructurales que necesitamos como pueblo y como colombianos, y como guía para un mundo nuevo. En su momento, congresistas y líderes del pacto histórico lamentaron su ingreso a la guerrilla. Después del video, reapareció en el evento organizado por Iván Mordisco en el departamento del Caquetá, donde Fernández Soler, bajo el alias Félix Cercins, envió un mensaje a los jóvenes. Contexto: la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, explotó contra Francia Márquez y le hizo la lista de crímenes de miembros de la primera línea. Dicen que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y es que los jóvenes de Colombia nos encontramos en pie de lucha. Los jóvenes de Colombia decidimos aportar a la paz y construcción de los sueños y anhelos de libertad del pueblo colombiano, dijo Fernández en su intervención antes de la llegada de Iván Mordisco al lugar. Llama la atención que Fernández Soler tuvo la oportunidad de conocer a los más importantes líderes del pacto histórico, incluyendo al ahora presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Desde su ingreso a la guerrilla, sus fotos y reuniones con estas personalidades fueron difundidas en redes sociales. Principalmente, llama la atención la foto del guerrillero con Gustavo Petro. En días diferentes, notorio por los cambios en el vestuario, se difundieron fotos con la vicepresidenta Francia Márquez y la senadora María José Pizarro, cercanas a la primera línea. David Fernández Soler con Francia Márquez y la senadora María José Pizarro. Sin embargo, se conocen dos fotos del líder de la primera línea con el senador Gustavo Bolívar, quien abiertamente financió implementos para el grupo que surgió en el estallido social. Al parecer, fueron encuentros en los que ambos conversaron, ya que se ven sentados en una misma mesa. David Fernández Soler y Gustavo Bolívar. En las marchas del 1 de mayo en Cali, la vicepresidenta expresó su apoyo al grupo de la primera línea, lo cual genera todo tipo de polémica. Que no me da miedo decir aquí que viva la primera línea. A estos jóvenes que les dieron bala hace 2 años, los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos y a otros los han encarcelado. Y aquí le dice el pueblo hoy, estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes, aseguró en su intervención. En audios a los que tuvo acceso irnoticias.com, un investigador de inteligencia de las autoridades colombianas revela indicios sobre la presunta relación de Francia Márquez con el grupo guerrillero de las FARC, incluso en épocas de Alfonso Cano, relación previa a la firma de los acuerdos de La Habana. En los audios, el investigador afirma que hay fotografías de Francia Márquez, junto con hombres armados y con camuflado pertenecientes a las FARC, para dejar constancia de su compromiso con el grupo al margen de la ley. Según el investigador, hay documentos que respaldan estas afirmaciones, como en el computador de Alfonso Cano, donde quedó registrado cuáles fueron los compromisos que se adquirieron en ese momento con Francia Márquez, quien ya era reconocida como una líder social de la zona de Suárez, Cauca, su lugar de nacimiento. También afirma que dentro de esos compromisos
quedó establecido el compromiso que se adquirió con una organización que se llama FENSUAGRO, liderada por Ober Castellanos, que supuestamente también hace parte del movimiento guerrillero de las FARC, y quien presuntamente es el asesor principal de ella, lo que lo convierte, según el investigador, en un ministeriable en caso de que ella llegue al gobierno nacional, en este caso, como vicepresidente si Gustavo Petro llega a la Casa de Nariño. Ella pertenece a las FARC, pertenece al Frente 30, y ella ha tenido una lucha criminal y terrorista abierta, decidida, y hay señalamiento de los testigos de que ordenó varios homicidios, especialmente políticos, para ella pueda crecer políticamente, afirma la fuente en el audio, que se comparte al finalizar la nota. Alfonso Cano fue dado de baja muy cerca de la casa de Francia Márquez, en Suárez, Cauca, y estas son las razones por las cuales Rodrigo Londoño, alias Timofenko, ha celebrado el nombramiento de Francia como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Dentro de esta historia de Francia Márquez, es importante recordar que viene, según ha afirmado ella en varias oportunidades, de familia que practica la minería ilegal. Se sabe, según documentos de la Defensoría del Pueblo redactados y publicados desde el 2018, que la minería en Colombia ha financiado a los grupos al margen de la ley, como han sido la guerrilla de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, entre otros grupos ilegales. Sus padres participaron de la minería ilegal, y ella afirma haber luchado en contra de este proceso de extracción con el objetivo de proteger los territorios del daño que hacen los procesos extractivos de minerales en Colombia. Por otro lado, durante el levantamiento social de abril del 2021, Francia mostró su afinidad al accionar de la primera línea en Cali, que servicios de inteligencia del Estado han confirmado que estos movimientos, supuestamente sociales, hacen parte de células urbanas de las guerrillas colombianas, y que apoyan las propuestas políticas de Gustavo Petro, líder de la coalición del Pacto Histórico. Su formación y su discurso responde a la ideología comunista que se evidencia incluso en afirmaciones que se han convertido en su derrotero de luchas como es Hoy porque somos, que están basados en los principios marxistas de que la sociedad fortalece el accionar del Estado, más no el del individuo. La elección de Francia Márquez ha permitido que el proyecto de Gustavo Petro reciba el apoyo de los grupos feministas, radicales y aquellos que han sido permeados por la ideología de izquierda, que es el derrotero de Márquez. Audio de investigador de inteligencia colombiano. Cumplirse 4 años del estallido social, Petro defendió a la primera línea. Aún están presos tratados como terroristas. El jefe de Estado pidió que la protesta social no debe criminalizarse. Colombia vivió momentos difíciles en medio del denominado estallido social que este martes 21 de noviembre de 2023 cumple 4 años, en el cual un grupo de jóvenes conformaron la primera línea generando caos y desmanes en regiones clave del país, poniendo en jaque al comercio. La fecha no pasó desapercibida por el presidente de la República, Gustavo Petro, quien recordó el estallido social, el cual, según varios sectores políticos, han advertido que fue la catapulta política para que Petro llegara a la Casa de Nariño en 2022. Contexto: las dos citas más importantes de Petro, la reunión con los 10 cacaos del empresariado y con Uribe, en medio de críticas y desconfianza. Varios integrantes de la polémica primera línea fueron capturados en procesos judiciales que llevó a cabo la Fiscalía General de la Nación por la comisión de distintos delitos. Inclusive se denunció que ese grupo tenía al parecer nexos con la guerrilla del ELN. Petro, a través de su cuenta personal de X, antes Twitter, defendió a la primera línea sin mencionarla directamente, al señalar: hoy hace 4 años la juventud de Colombia se movilizó en el estallido social. Decenas de sus líderes aún están presos tratados como terroristas. La protesta social no puede ni debe criminalizarse. Hoy hace 4 años la juventud de Colombia se movilizó en el estallido social.
Decenas de sus líderes aún están presos tratados como terroristas. No son angelitos de la caridad, no son jóvenes reivindicando nada. El debate tras los nuevos ataques por parte de la primera línea. En el país hubo temor tras el actuar nuevamente de integrantes del autodenominado Grupo Primera Línea que hace varias semanas atacaron con fuego, entre otros elementos, una estación de policía en Bogotá, con varios uniformados en su interior. En Vicky en Semana, Alfredo Mondragón, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, y Lucía Bastidas, concejal de Bogotá, se refirieron a los nuevos hechos vandálicos de la primera línea. La cabildante Bastidas hizo un recuento de los actos vandálicos ocasionados en meses pasados por la primera línea. Dijo que durante el estallido social hubo 200 heridos, entre estos 600 uniformados y 600 civiles, 54 estaciones de policía afectadas, 200 troncales dañadas y varias estaciones de Transmilenio vandalizadas. Estallido social foto, Guillermo Torres Semana. Hoy sabemos que las primeras líneas están organizadas. Lo que decimos es quién los está financiando, con motivo de qué están haciendo. Las primeras líneas no son angelitos de la caridad, son una estructura organizada. Yo sí les pido a la policía y a los organismos de seguridad del Estado, quiénes son, cuáles son los perfilamientos, quienes los están financiando, porque es muy atractivo para todos decir que no pasa nada cuando vemos unas primeras líneas organizadas, dijo la concejal Bastidas en Vicky en Semana. La fuerza pública tuvo que intervenir por la presencia de vándalos en la localidad de Usme. Por su parte, el congresista Mondragón dijo que en ningún momento se ha podido comprobar que las primeras líneas tengan una estructura organizada. Por lo tanto, hoy es una denominación que termina siendo organizada y manipulada por quienes quieren generar todo el tiempo una especie de miedo permanente. Yo recuerdo que en el 21N de 2019, Cali fue laboratorio de este tipo de acciones, de cómo a través de personas infiltradas y manipuladas, al parecer por organizaciones criminales, quisieron llenar de miedo a la población frente a la decisión de manifestarse. Después se repitió el 22 en Bogotá, algo bastante articulado, indicó Mondragón. Además, el congresista se refirió al pronunciamiento, el pasado domingo, por parte de la alcaldesa Claudia López, en contra de los ataques vandálicos de los integrantes de la primera línea. Tras una jornada de memoria organizada por los familiares de las víctimas del 9, es totalmente pacífica. Al final de la noche, la primera línea atacó violentamente al CEI de la Gaitana. Los promotores y financiadores de la primera línea creen que lo que les sirvió para una campaña, les servirá para otra. ¿Se equivocan?, escribió López en Twitter el pasado domingo, 10 de septiembre, mostrando el repudio desde la alcaldía ante los actos ocurridos en Subay, afirmando que los ataques se dieron por interés político. Contexto: presidente Petro dio sorpresiva declaración, se incluyó en la población con problemas mentales, la prensa me lo vuelve escándalo. En tal sentido, Mondragón manifestó en Vicky en Semana que la mandataria de los capitalinos termina creyendo que gana más ratings, volviéndose de ultraderecha y acusando solo de criminales a unos y no a otros. En una nueva intervención en Vicky en Semana, la concejal Bastidas manifestó que el vandalismo y el terrorismo no era de derecha, izquierda ni de centro. Por el contrario, la cabildante destacó que los ciudadanos de Bogotá están aburridos por los desmanes a manos de los integrantes de la primera línea. Capturan a integrante de primera línea que entrenaba niños en Medellín. Integrantes de la primera línea amenazaron con degollar a un vigilante. Fiscalía. Fueron 13 las personas capturadas por la Fiscalía y la policía. Ninguno aceptó cargos por actos de terrorismo y otros delitos. 9 de noviembre de 2021.
5 hechos criminales están en la imputación y donde supuestamente incurrieron las 13 personas ahora capturadas por la Fiscalía en un operativo simultáneo que se adelantó en Bogotá y en la ciudad de Medellín. En el caso de la capital del país, el fiscal del caso enumeró actos vandálicos y de terrorismo que ocurrieron en el noroccidente de Bogotá y que estarían a cargo de la llamada Primera Línea Calle 80 o Engativá. Para la Fiscalía, los capturados incurrieron en varios delitos a la hora de enfrentarse a la fuerza pública y atacar bienes privados como el centro comercial Héroes, donde incluso amenazaron con degollar a un vigilante que trató de oponerse a su ingreso en las instalaciones que tenía por encargo custodiar. La organización delincuencial autodenominada Primera Línea realizó los hechos vandálicos en el sector de la avenida Ciudad de Cali, en la localidad de Suba, con la tenencia y lanzamiento de sustancias peligrosas bombas Molotov en contra de la fuerza pública y agreden a un policía al romperle el escudo con el que se protegía y atentando contra su integridad personal, señaló el fiscal del caso. Otro evento que el fiscal del caso calificó como un hecho criminal incluyó la destrucción de un bus del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá, SIT, y un atentado directo a la integridad física del conductor de este vehículo, que tuvo que escapar para evitar ser agredido por quienes ahora fueron presentados en audiencias de control de garantías. Primera Línea 80 o Engativá realizaron actos vandálicos que dejaron destruido un bus de servicio público del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá, el cual era conducido por un funcionario de Transmilenio que fue interceptado por un grupo de personas que gritaban arengas de la Primera Línea 80 o Engativá. El conductor escapa mientras que los imputados tratan de detenerlo, dijo la Fiscalía en la imputación de cargos contra los presuntos integrantes de la Primera Línea. En los hechos jurídicamente relevantes, de acuerdo con el fiscal del caso, se enumera también un ataque a un funcionario de la policía a quien le lanzaron una bomba molotov y esta le causó varias quemaduras sobre la espalda, que por fortuna fueron controladas por los otros uniformados que se encontraban de servicio en el noroccidente de Bogotá. Estos hechos jurídicamente relevantes permiten denotar 5 grandes eventos que se establecen por relevancia jurídico-penal en unas conductas típicas antijurídicas y determinantes. La Fiscalía establece que ustedes son los líderes de la organización para guiar y manejar, llevar a cabo conductas ilícitas y que las mismas tienen unas consecuencias con el desarrollo de terceros, explicó el fiscal. De acuerdo con la investigación, los ahora capturados tenían la clara intención de infiltrarse en una protesta pacífica para causar daños en bienes privados y atentar contra la fuerza pública. Lo hicieron de manera coordinada, se planeó y ejecutó el acto criminal, que finalmente afectó el normal desarrollo de la protesta y lo convirtió en un hecho violento en el que varias personas resultaron heridas. Para la Fiscalía, los capturados son responsables de las conductas criminales que se narraron en la imputación de cargos y que los deja como autores de los delitos de instigación para delinquir con fines terroristas, tenencia, fabricación, tráfico o tenencia de objetos peligrosos, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. Luego de escuchar la imputación de cargos de la Fiscalía y a la intervención de la defensa, la juez de control les preguntó a los capturados si entendían los señalamientos en su contra y si aceptaban los delitos. Todos negaron su responsabilidad.